Ok, hola, buenos días otra vez. Ya volvimos. Bueno, entonces ya, ahorita debieron de haber debieron de haber enviado todo su examen. Gracias. Vamos a continuar. Nada más quiero darles una, este, reestructuración, no sé si es la palabra correcta, como una reafirmación de lo que cada uno de ustedes expuso para que les quede ya ahora sí completamente claro estos conceptos macroeconómicos relacionados principalmente con oferta, con demanda agregadas y los conceptos que sus demás compañeros complementaron con FPP, el pensamiento neoclásico, el modelo neoclásico, este, resolver cuestiones macroeconómicas como la que propuso Liz, por ejemplo, en su pregunta, Roberto también. Entonces, quería, como les decía hace un momento, como darles esa reafirmación, ¿no? De conocimientos. Entonces, este, voy a compartirles pantalla, a ver si esto me lo permite, porque la red está sumamente lenta, no sé por qué, justo hoy, que tanta falta hace. Permítame tantito, nada más les, ¿cómo se llama? Les comparto la pantalla. Mm, 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 mm. Ok, quiera Dios que esto complete. No sean malitos, cierren sus micrófonos todos, Francisco, porque donde estás se escucha mucho ruido, por favor. Ok, ¿ya pueden ver la pantalla? No, mi, Ahorita baja, ahorita baja. Acuérdense que cuando la red está lenta, todo va lento, un momento. ¿Ya la pueden ver? no, No, mi. mis- Ya. ¿Ya? listo, ya se ve. Sí, Ya. Perfecto. Ok, entonces, bueno, hablando de toda esta parte de demanda, de los efectos de el desplazamiento que sufre este factor económico de demanda y oferta agregadas, es importante que entendamos, no recuerdo quién fue que lo comentó, los ciclos, ¿no? Siempre importantes, porque no siempre estamos en la estabilidad que típicamente quisiera, ¿no? Hablando de la utopía económica. Utopía económica significa todos los factores también, ¿no? Todos los factores económicos, no es que bien estable, ¿no? Entonces, la verdad es una utopía porque es muy difícil alcanzar ese nivel de estabilidad y de armonía, tanto económica. Solo algunas economías ya estables, muy bien posicionadas, de países, pues, sumamente industrializados, desarrollados. Digo, estoy hablando de economías principalmente europeas, por ejemplo, Suiza, Suecia, ¿no? Que son economías, pues, sanas, y que se han logrado mantener estables un periodo de tiempo mucho más largos, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos estos ciclos, estas fluctuaciones, fluctuar significa variar, ¿no? Tenemos que entender ustedes como, por ejemplo, empresarios futuros o empresarios actuales, quien ya ha incursionado en esta área comercial, pues es importante conocerlas, ¿no? Porque es cuando nosotros como empresarios podemos tomar la decisión de a lo mejor aumentar líneas de producción, contratar más personal o trabajar con menor personal o como lo comentaba ayer Leslie, ¿no? Que hay empresas que sanamente rotan personal porque están respondiendo a este tipo de fluctuaciones económicas para mantener la empresa lo más sana posible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir estas fluctuaciones? Bueno, ahí en la presentación se los compartimos. Esta es una unidad ya trabajada por otro profesor que me pareció muy interesante porque podemos complementar lo visto, ¿no? De hecho, la presentación mía, la que preparé para este tema está en Schoology, pero quise enriquecerla con esta información, repito, de otro docente, que pues finalmente es importante mencionarlo, ¿no? Por aquí de los derechos de autor. Entonces, la forma de medir estas fluctuaciones es descomponer la tendencia y los ciclos. Cuando ustedes vieron estadística, si es que siguen llevándola, si no lo vieron, a lo mejor en otro curso lo van a llevar. No sé si vieron series de tiempo, ¿no? Las series de tiempo son métodos estadísticos para evaluar cómo se comporta un comportamiento social, antropológico, económico, político, un comportamiento, una situación, cómo se maneja, cómo se comporta a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Entonces, puede ser, podemos hablar de una serie de tiempo estacional, es decir, que cada determinada temporada presente el mismo comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, las ventas cada 14 de febrero
de artículos relacionados con esa fecha, ositos de peluche, muñecas, chocolates, todo este tipo de artículos relativos a la fecha, pues cada año durante esa fecha se van a incrementar esa demanda, ¿no? Esas ventas. Entonces, es un comportamiento de la serie de tiempo de manera estacional, ¿sale? Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, evaluar como empresarios, descomponer esta tendencia, evaluar el ciclo y ver si hay alguna tendencia en la producción, tanto positiva como negativa, o estamos hablando de un pleno empleo. Pleno empleo incluso es un concepto que seguramente Justin habrá visto en su investigación para desarrollar su presentación. Es un factor importante para analizar qué tan eficiente es una economía, ¿no? Y si no está cayendo en lo que conocimos hace un momento como despilfarro. Entonces, cuando yo ocupo o cuando en la economía hay pleno empleo, significa que están ocupándose totalmente o en su mayor capacidad todos los recursos de una economía, no solamente los trabajadores. O sea, no se casen con el concepto básico de empleo, de contratación de personal. No, en economía, pleno empleo es el empleo de los recursos disponibles de una empresa, de una organización, de una economía. Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Entonces, cuando estamos en una producción potencial y hablamos de pleno empleo, o sea, el uso absoluto de todos los recursos disponibles, tenemos una tendencia que positiva, generalmente, ¿no? Es un efecto, por eso está determinado ahí por una Y. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del concepto de Y en economía? Significa ingreso, ¿no? Significa también en estadística, es la respuesta de una variable independiente denominada por X, ¿sí? Eso también lo vieron en estadística, quiero pensar, para que entendamos que es un resultado de, ¿sale? Entonces, cuando hablamos ahora del ciclo, también para medir estas fluctuaciones, es decir, yo tengo que identificar cuál ciclo es el más positivo y en qué momento se dio. Por ejemplo, en el 94 en México, pues el ciclo económico que se dio en ese año, pues fue muy malo, ¿no? Hubo devaluación, depreciaciones, inflación top, ¿no? Desempleo, pues todos los factores principales de la economía estaban muy mal. Entonces, ese ciclo, pues, desvió negativamente el Producto Interno Bruto, que son los ingresos que se dan en la economía, y entonces no hay, no se pudieron tomar, digamos, las decisiones más, o no se tomaron las decisiones más correctas, ¿no? Hablando económica y empresarialmente. Ese fue un ciclo, ese fue una tendencia que debimos haber identificado, analizado y aprendido de ella, cosa que no pasa en México. Pasa y pasan este tipo de situaciones y cuando no son devaluaciones es inflación extrema, cuando no es inflación extrema es coronavirus, o sea, siempre el punto es que la economía, por lo menos en México, se ve muy afectada en ciertas tendencias, en ciertos ciclos, que es importante, repito, conocerlos. ¿Para qué? Para medir las fluctuaciones o variaciones que hay en la economía. ¿Sale? Ahora bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que estoy explicando? ¿No? No, Miss. ¿No? Ok, bueno. No, Entonces, ¿cuáles son las características de estas variaciones económicas a corto plazo? ¿Sí? Ahí están. Las primeras tres son, fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. Sí. Lamentablemente, lo más que podemos utilizar nosotros como administradores, como estrategas de negocio, es proyectar, es estimar. Por eso es la estadística la que usamos nosotros los licenciados. Los ingenieros ocupan matemáticas. Los ingenieros necesitan establecer respuestas exactas a los diferentes comportamientos productivos, operacionales, logísticos que ellos manejan más, pero nosotros nada más solamente podemos hacer estimaciones, es decir, alguna posible respuesta a lo que está pasando en la empresa, con mi personal, con mis clientes, con mis decisiones comunicacionales o mercadológicas o comerciales. Entonces, yo nada más puedo estimar qué va a pasar, pero no sé exactamente lo que vaya a pasar. Entonces, por eso dice aquí que una de las características de las fluctuaciones es que no podemos saber si van a ser largas, si van a ser cortas, si van a ser muy dañinas para la economía o para mi empresa, o al contrario, por ejemplo, hay empresas que se han visto muy beneficiadas por esta situación de la contingencia. Ahí tienen el mejor ejemplo, es el dueño de Zoom, los dueños de todas estas plataformas de comunicación digitales que ahorita están en el tope de demanda, ¿no? Porque desgraciadamente ahorita estamos viviendo una situación que nos obliga como consumidores
a demandar este tipo de servicios. Entonces, los dueños de esas compañías pues están haciendo su agosto, ¿no? Es una fluctuación muy positiva para ellos y desgraciadamente muy negativa para otras empresas, hablando específicamente de las pymes aquí en México, ¿ok? Otra característica es la mayoría de las cantidades macroeconómicas fluctúan a la vez. Claro, si ustedes se han dado cuenta en todas estas clases que hemos tenido y cuando hacen sus ejercicios, no sé si noten que son muchos factores en macroeconomía que se mueven simultáneamente. O sea, no puedo dejar de hablar de la inflación sin dejar de hablar de la devaluación o sin dejar de hablar de un incremento en un impuesto, ¿no? O sea, son cuestiones que se mueven, interactúan simultáneamente para yo poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando la fluctuación en la economía. Por eso yo les decía al principio de las clases de economía, tanto de micro como de macro, que la economía es un tema pues multidimensional o multifactorial, ¿no? O sea, yo no puedo solamente enfocarme en demanda o solamente enfocarme en la oferta. Tengo que hablar de desplazamientos, de movimientos a lo largo de las curvas, de variaciones en el precio, por qué se dan estas variaciones en el precio, de exceso de dinero en la economía, de falta de empleo, o sea, de muchos factores que necesitamos entender para comprender cómo fluctúa la economía en cierto tiempo, ¿vale? O en ciertos tiempos. Y finalmente, la ley de Okun que habla de que cuando la producción disminuye, el desempleo aumenta, ¿sí? Obviamente, cuando yo no tengo para qué producir demasiado porque no me están comprando, pues tengo que recortar personal. Entonces, cuando recorto personal, eso significa ¿qué? Desempleo. Entonces, cuando se reduce la producción o la oferta, ¿ya vieron? Ya estoy hablando de un concepto económico dentro de los esquemas productivos de una empresa. Cuando yo reduzco producción, es decir, no tengo dinero para producir, no tengo maquinaria para producir, no tengo especialización en mi personal para que produzcan los niveles de producto que yo necesito vender, ¿necesito qué? Recortar personal. Entonces, ¿qué hago? Genero otro problema o se tiene que generar otro problema en la economía como es el desempleo. ¿Sale? ¿Alguna duda de alguna de estas características? Nada más me faltó mencionar las subcaracterísticas de la primera, de fluctuaciones, hablando de la duración y la magnitud. No es lo mismo. Duración es cuánto tiempo dura una fluctuación económica negativa o una positiva. Y la magnitud es en qué intensidad, ¿sí? No es lo mismo una devaluación en la época de don Porfirio Díaz que una devaluación actualmente. ¿Ya vieron? La magnitud es diferente, pues son poblaciones diferentes, son esquemas monetarios distintos. Entonces, para empezar, el precio del dólar era muy diferente en esa época que ahorita, ¿no? Del peso mismo, no había esa disminución del número de ceros en la moneda mexicana. Entonces, estos son aspectos importantes para considerar en las fluctuaciones económicas irregulares, la duración y la magnitud, que es la primera característica. Ahora, ¿sí tienen alguna duda, chicos? No, Miss. ¿Ah? Mi profe, ya quedó más claro. Okay. Ahora, esto es un ejemplo de cómo se comportó el PIB solo en Estados Unidos en épocas de recesión y de depresión del año 1917, fíjense, la Primera Guerra Mundial, hasta el 2001, que también hubo recesiones. Entonces, para que vean que la economía de Estados Unidos no es la más sana tampoco, todas las economías presentan este tipo de comportamientos, nada más que ¿qué? En diferente magnitud y en diferente duración. Por eso es importante entender estos conceptos económicos para decir, ok, entonces no es que esté tan mal, lo que pasa es que son economías diferentes, pero que finalmente cuyas fluctuaciones tienen esas dos características, una magnitud distinta y una duración diferente. Si analizamos, por ejemplo, la economía mexicana en estos mismos años, van a ver que quizá estemos mejor que ellos, en estos años, nada más. ¿Sale? O sea, nada más esta gráfica es meramente expositiva para que entendamos la importancia de las fluctuaciones y de cómo se comportaría una tendencia hablando de ciclos económicos con fechas específicas, como son, bueno, estos eventos, ¿no? Repito, Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, recesiones, sin embargo, seguimos creciendo. Bueno, siguieron creciendo, ¿no? En España, por ejemplo, fíjense cómo se comporta. De la Guerra Civil, la muerte de Franco y la última recesión. De eso fue de 1850 al 2002. ¿Para qué me sirve yo entender estas gráficas? Pues nada más para darte una idea de más o menos cómo, más o menos, porque acuérdense, nosotros estimamos, no calculamos, estimamos comportamientos económicos y administrativos
para tomar decisiones en consecuencia. Pero recuerden que la información es poder, entonces yo entre más conozca de lo que ha pasado a lo largo del tiempo en mi economía y en las economías de mis socios, por ejemplo, mis socios comerciales, como lo mencionaba el día de ayer Josué, de los tratados de comercio y demás, necesito por lo menos conocer cómo se están comportando mis socios de negocio a nivel internacional para yo saber si le entro a las transacciones comerciales de tipo internacional o no le entro, mejor me espero, dejo de venderles, dejo de comprarles, qué hacer, ¿no? Sí es importante entenderlas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está otra vez el PIB de 1945 a 1995. Como ven, tiene más o menos la misma tendencia, más o menos el mismo comportamiento que la primera gráfica que les mostré, porque ya vieron entonces por qué se dice que la economía de Estados Unidos es relativamente estable. Si, por ejemplo, la gráfica cayera de repente aquí en este año, pues ahí sí tenemos que analizar qué pasó, ¿no? Porque no presenta la misma tendencia que me presentó durante la primera gráfica. Miren cómo la economía de España igual más o menos se comporta del mismo modo, un poquito más estable. Aquí no está tan estable, está más bien dañada. Fíjense cómo se profundiza en estos años, de 1930 a 1980. Y aquí ya está un poquito más estable, ¿ya vieron? Creciendo un poquito, pero muy, muy poquito. Ya no está esa curva que analicé en la gráfica anterior, ¿ok? Tasas de crecimiento del PIB, un diagrama de dispersión, esto ya lo saben hacer también en estadística, me imagino. A partir de la gráfica anterior y de ahorita la que estoy mostrando en este diagrama, se pueden dar cuenta que claro que hay varianza. De que hay varianza y aparte bastante desviadita, bastante intensa. Hacia abajo hay una graves y buenas también, desviaciones estándar, la intensidad de la varianza, acuérdense. Para eso sirve entender las medidas de dispersión, ¿sí? No nada más decir, no, pues si hay varianza y que se calcula, no, hay que interpretarlas. Y la estadística también lo podemos utilizar para interpretar las medidas económicas, como el crecimiento del PIB de Estados Unidos, repito, en esta época, ¿no? Fíjense cómo se comportó el de España. Igual, la mayoría de sus desviaciones estándar son positivas, quiere decir que la varianza en esta época económica fue ¿no? Ok. No me siguen. Vamos a hablar de las amplitudes de estas fluctuaciones. Las fluctuaciones relativas la definición de FB, ahorita se las confirmo al rato porque se me olvidó el significado de FB. Es mucho más volátil que el PIB y que el consumo, ¿sí? Entonces, aquí nada más es importante conocer qué significa cada gráfica, ¿no? Y cómo se representan en la economía. La ley de Kuhn, acuérdese que es cuando la producción se reduce, el empleo aumenta. Digo, el desempleo aumenta, ¿sí? Y aquí se puede ver en esta gráfica igual, donde están los puntos dispersos. Entonces, aquí estoy evaluando en el eje de las Y's el cambio de la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB en el eje de las X, ¿sí? Entonces, nada más habría que ver las medidas aquí, ¿cómo se llaman? Los valores, perdón, numéricos del PIB y los valores numéricos del desempleo para que crucen nada más los puntos y hagan una interpretación de, por ejemplo, a este nivel hubo -3 de desempleo, ¿sí? O a este nivel hubo este crecimiento en el PIB y un 2% de desempleo, ¿sí? Obviamente los valores negativos en desempleo son buenos, obviamente, ¿no? Si son negativos, un aspecto negativo, pues es positivo. Pero un aspecto positivo que esté negativo, pues estamos en problemas, porque si el crecimiento en el PIB se mostró negativo, que estuviera de este lado de las abscisas, por ejemplo en el -1, para empezar no hablaríamos de crecimiento, hablaríamos de decremento del PIB. Pero afortunadamente en este año, en España, siempre hubo crecimiento en el PIB. ¿Ya vieron? Entonces, las explicaciones de las fluctuaciones económicas son algunas de estas. Algunas, no siempre, o sea, en economía como en todas las ciencias sociales, no es como la ley. Son, repito, afirmaciones y explicaciones a partir de qué? De estimaciones. Entonces, algunas de las explicaciones de las fluctuaciones o variaciones económicas son, por ejemplo, todos los análisis vistos hasta ahorita se basan en dos supuestos: la dicotomía clásica y la neutralidad monetaria, ¿sí? Son teorías filosóficas económicas que hablamos de si no elijo una o si no se genera un problema, se genera otro.
Por eso es dicotomía. Dicotomía son dos. Observamos dos situaciones que se pueden dar simultáneamente y afectar una más que otra o afectar las dos al mismo tiempo en una economía, ¿sí? O monetariamente neutral o neutralidad monetaria es cuando realmente la política monetaria en ese momento o la política macroeconómica relacionada con la política monetaria o la producción del dinero no está ni para bien ni para mal. O sea, no estamos produciendo más dinero ni generando menos dinero. Simplemente existe, ¿ok? Por eso es neutral. No es ni más ni menos, ¿ok? Vimos como según la teoría clásica, que es, por ejemplo, la antelación de lo que platicaba ayer Jorge. O sea, neoclásico, hablábamos de que no solamente la producción es valorada como benéfica en función de sus costos. O sea, yo no voy a valorar el producto que compro en función del costo de producción. Nada más, tengo que considerar también la utilidad marginal. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Esa es la teoría neoclásica. ¿Sí? Analizar el valor del producto no solamente con base en sus costos productivos, sino también en la utilidad marginal que percibe el consumidor. ¿Ok? Entonces, la utilidad marginal, esto se relaciona con los principios económicos que vimos durante microeconomía, que decía, ok, la utilidad marginal es lo que yo voy a recibir de más, mi valor adicional por decidirme en comprar este producto. ¿Sí? Ese margen extra es el que en la teoría neoclásica, también evalúa los habitantes de una economía, los consumidores, para darle valor al producto que consumen y que compran. No solamente basándose, repito, en los costos productivos, ¿sí? Que están de nuestro lado como empresarios. ¿Sí? ¿Estoy explicándome más o menos o ahí voy? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa. ¿No? Es que no los De mi escucho. parte no, pero quién sabe los demás. Pero quién sabe los demás. ¿Alguien más, chicos, que tenga duda, comentarios hasta aquí? A mí no me quedó muy claro la teoría clásica. La teoría clásica es la que explica, Josué, que la producción o el valor de la producción en la economía se basa en cuánto te costó a ti como empresario producirlo. O sea, qué materias primas ocupaste, cuántos trabajadores contrataste, qué maquinaria utilizaste, si tu empresa es lo suficientemente sana económicamente para producir lo que has producido. Nada más se basa eso evaluando la calidad o el valor de mi producción. Esa es la teoría clásica. Y la teoría no clásica dice, no nada más consideres eso. O sea, para valorar o para evaluar una producción en una economía, en una tendencia, en una situación económica, necesitas valorar también la utilidad extra que te va a generar el consumir ese producto. ¿Ya me expliqué? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Sí. Otra explicación a las fluctuaciones económicas o a las variaciones económicas, ¿sí? Habría que preguntarnos cuáles fueron las variaciones que se generaron en las secciones entre cada año y año. O sea, no nada más en todo el año, después de que termine el año, sino en el año, cuántas fluctuaciones chiquitas hubo. Porque hay también interfluctuaciones. O sea, las fluctuaciones generalmente se miden por año, ¿no? Pero en ese año seguramente se dieron más fluctuaciones, pero muy pequeñas. Entonces tengo que valorar si cuántas se dieron y de qué forma. Esa es la siguiente consideración para evaluar, para entender las fluctuaciones económicas, porque muchas veces depende de la fluctuación que se da a fin de año, porque hubo muchas pequeñas durante ese año. Entonces, ¿cuál es el comportamiento predecible? Pues al final va a haber otra más grande, porque durante ese año hubo contracciones pequeñas o al revés, hubo expansiones pequeñas que por consecuencia van a explicar una fluctuación eh, en una magnitud más grande al final del año. ¿Sí? Ese es otro supuesto. Otra explicación es que hoy en día la mayoría de los economistas creen que la teoría clásica describe el mundo a largo plazo, pero no a corto plazo. Acuérdense, teoría clásica, costos explicamos calidad de producción, nada más. Costos explicamos calidad de producción, ¿no? Entonces, otro error, por decirlo así, o mala interpretación de las fluctuaciones es que los economistas que están a cargo de explicar estas fluctuaciones y darles alguna solución, pues nada más asocian estas fluctuaciones a la teoría clásica. ¿A qué se debe?
a las malas decisiones de ustedes como empresarios o de nosotros como estrategas de negocio, y por lo tanto la producción se devalúa, hay desempleo, crece la inflación, bla, 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 ¿no? Todos los factores que hemos estado platicando durante las clases. Y finalmente, otra explicación es que el modelo de la oferta agregada y demanda agregada sirven para comprender la economía a corto plazo, ¿vale? Ya entendimos cómo se dan los desplazamientos, cómo se dan los movimientos a lo largo de la curva, qué factores considerar para entender un comportamiento y otro, etcétera. ¿Sí me explicó? Ahora, si tienen alguna duda, chicos. No, Miss. No, Miss. No, Y ahora sí ya No. quedó más claro estos conceptos. sí. ¿Sí? Ok, entonces la próxima clase nos vemos, descansen, estén al pendiente de tareas o demás, no me acuerdo si les voy a dejar o no, pero estén al pendiente, ¿ok? Muchas gracias, ya recibí sus exámenes. Gracias, profe. Gracias, Miss. Bye, Miss. Muy bien, Nos gracias. vemos. Igual, bye. Nos vemos, Miss. Semana, hasta luego, gracias.